Muy bien, pues buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de avanzar con el Señor. Y llegamos a la clase, a la sesión número 8. A la sesión número 8, el reino de Dios, un viaje a través de las Escrituras. La semana pasada hablamos de la insistencia de moverse y vivir en los dones del Espíritu Santo para fructificar aún en la vejez. Ahí retomando la idea que nos habían enseñado en el santuario. Hablamos de la posibilidad que ofrece el reino de Dios, esa invitación permanente que se nos pone a la mesa para formar reyes y reinas. Tenemos esa posibilidad de formar reyes y reinas, evidentemente asumiendo principalmente y primeramente nuestra naturaleza real. Vamos a formar reyes y reinas desde nuestra postura como reyes y reinas. Y pues depende de ti si lo crees o no, pero las cosas están dadas. La palabra de Dios dice que Él ha levantado a un pueblo de reyes y sacerdotes. Reyes y reinas incluyen y sacerdotes. Y no sé si lo has analizado, pero ¿por qué va junto con pegado? Reyes y reinas en cuanto a nuestra naturaleza, en cuanto a nuestra identidad en Cristo, y sacerdotes porque eso es lo que se ministra de parte de Dios a otros más. Ministramos el reino, ministramos lo que primeramente ya se mueve en nosotros, y de hecho esa es la función, el objetivo principal del curso es que de aquí salgamos creyendo, afianzados, tomados de la mano del Señor, tomándole su palabra, creyéndole que somos verdaderamente reyes y reinas, y que de esa forma vamos a ministrar a otros, formando a otros en esa visión que Dios tiene por medio de su reino. Así que también hablábamos de la necesidad de despojarnos de toda mentira, todo aquel concepto en cuanto a nuestra identidad que no se alinea de frente a lo que Dios ya ha determinado para cada uno de nosotros, ¿sí? Hablamos de la necesidad de despojarnos de toda mentira de nuestra identidad. Hablamos de que somos hijos amados, hijos especiales, linaje del Señor, tenemos herencia, tenemos promesas, somos lavados, tenemos ropas nuevas. La palabra de Dios incluso dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Pero hay varias situaciones que se oponen en el camino, ¿sí? Herencias, mentiras, situaciones que no permiten que nos desarrollemos a plenitud sobre la identidad que Dios ya ha determinado, de la forma en que Él nos ve. Incluso el Señor, por medio de su palabra, dice que tú y yo ya estamos reinando con Él en lugares celestiales, sentados ahí al lado de Cristo. Entonces, esto nos lleva a considerar la necesidad de evaluar y de revisar en nosotros toda tendencia religiosa que nos permita ver a Cristo e intimar con Él, ¿sí? Lo repito, necesitamos evaluar si en nosotros hay alguna tendencia más marcada que otra, porque todo se da, es la realidad, pero debemos de tener mucho cuidado para frenar toda tendencia religiosa que nos impida conectar con Cristo e intimar con Él, ¿sí? Aguas con esa situación. ¿Hablamos, sí, hermana? ¿Sexta? Ok, perdón, sí, no le cambié aquí, me equivoqué. Es en nuestra séptima sesión. Hay un error ahí del texto, pero bueno, es la séptima sesión.
Hablamos del cuidado que debemos tener para no deslizarnos y alejarnos de la paternidad que asegura un bendecido porvenir. Acuérdense del hijo pródigo que ya estando con el papá, con el padre, ya estando en casa, pues él quiere alejarse, ¿verdad? Él quiere irse, él quiere su herencia, desgastarla, alejado del padre. Y bueno, pues ustedes saben las consecuencias de esa actitud. Hablábamos entonces de esa orfandad que de repente nos alcanza por motivo de algún daño que nos hizo pues, nuestro padre o alguna situación traumática que vivimos, algún rechazo. ¿Estás de acuerdo que una de las mayores afectaciones que puede vivir el hombre es sentirse rechazado, que alguien lo rechace? De hecho, esto lo aprendimos en los procesos de adopción, que una de las mayores laceraciones en el corazón, en el alma de una persona, tiene que ver con que alguien lo rechace, pero particularmente cuando lo rechaza su padre y su madre. Y puede ser desde la infancia, pero todavía es más dramático, más traumático cuando un niño es rechazado desde el vientre. Imagínate espiritualmente lo que esto repercute. ¿Crees que haya una segunda herida más profunda que esa? Sí la hay, para los que no la sepan. Resulta que todos estos pequeños que están en una casa, hogar o aquí mismo en casa asistencia, y esto es verídico, se sabe lo que te estoy diciendo. Cuando hay una herida, pues eso lo marca a la persona. Pero imagínate que de repente hay un proceso de adopción y la persona, un matrimonio se lo lleva, y entonces cuando se lo lleva, pues desde de repente se dan cuenta que no era lo que quería y lo regresan. Y pasa. De hecho, esa es una de las condiciones por las cuales a veces los procesos de adopción son tan complicados. Porque quieren asegurarse que quien le esté entrando al ruedo no va a salir con esa tontera de decir, no, pues es que pues siempre no. Y es que, para los que no lo saben, cuando alguien adopta y, vamos a decirlo así, el DIF ya entrega al pequeño, hay una franja legal entre que entregan al niño y entre que se legaliza, es decir, entre que hay una juez, un juez que ya da la orden para que se saquen las actas del registro civil, pues legalmente el niño no es de las personas que se lo llevaron. Entonces hay personas que en ese inter dicen, pues no era lo que yo me imaginaba, no era lo que yo creía, no era lo que yo esperaba, y literalmente los regresan. Imagínate qué herida, qué cosa tan terrible, pero pasa. Los que hemos vivido esta experiencia de adopción, pues cuando nos enteramos de eso decimos, pues por eso es que de repente no a cualquier matrimonio les dan la facilidad de adoptar a un pequeño, porque pasa eso. Entonces imagínate, una de las mayores heridas que puede tener el corazón de un hombre es que te rechace a alguien, para empezar, que te hagan el feo. Por eso duele que luego no te saluden, ¿verdad? O que te ignoren, o así como que ni te conozco. Eso ya duele. Que te hagan menos, ¿no? Que en el trabajo te digan, no, pues, está mal tu trabajo, todo lo haces mal. Bueno, eso toma mayor relevancia si te lo dice como niño, o un padre ausente, o un padre que con sus palabras, en lugar de decir maldice, que a lo mejor nos pasó, ¿verdad? Luego, el que es herido porque lo rechazan desde el vientre de la madre, de la misma mamá, ¿no? Que ya está diciendo, ya me desgració la vida, ¿verdad? Ahora me tengo que casar, como si fuera una maldición pequeño. Pues ya el pequeño lo recibe. Bueno, pues todavía cuando se da proceso de adopción, pasa eso, hermana. ¿Puedes creerlo? Que ya se lo llevan y lo regresan, ¿no? Pues bueno, terrible. Entonces, hablábamos de que eso puede generar en la persona un espíritu de orfandad. El espíritu de orfandad se desarrolla en el sentido de no sentirse querido, no sentirse aceptado, no sentirse parte de algo,
sí, como un arrocito negro, ¿no? Así como algo raro, que no encaja. Y bueno, pues Dios cuando llega, por medio de nuestro Señor Jesucristo, restaura esa identidad. Restaura esa identidad. Quiere el Señor decirle, sí, aunque tu padre y tu madre te dejasen con todo y eso, yo no. Y eso debe de marcar una diferencia de frente a cualquier trauma que un hombre, mujer haya traído, por más difícil que haya sido la experiencia. Porque Dios cubre el amor materno, el amor paterno, la aceptación. Él es el amigo, Él es el pastor, Él es la sanidad, Él es la medicina, Él es el cuidado. Entonces, por eso es que ya en Cristo no deberíamos de tener tendencias a desarrollar una personalidad como alguien huérfano, ¿verdad? Aunque en la práctica, bueno, pues eso lleva un tiempo. ¿Por qué? Porque hay estructuras, hay argumentos, la palabra de Dios dice que hay argumentos altivos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. O sea, Dios me dice por medio de su palabra que soy amado, y pues sí lo oigo, pero pues no tanto, y en mi interior, porque pues no me siento así, las cosas no me salen como yo quiero. Pues sí, dice la palabra que Él me quiere bendecir, pero bendice más al frente. Y hay una serie de argumentos, ¿verdad? Todo me sale mal, estoy salado, yo no, ni un negocio pongo porque si no vendo, y si se me quedan los tamales. No, yo no, la hermana, ella sí se ve que, y hay una lucha, si te das cuenta, la lucha que se da en el corazón, en la mente, es una situación, ahí es donde se está dando la batalla para poder verdaderamente conectar con lo que Dios quiere obrar en nosotros, ¿verdad? Ese cambio, esa transformación, para llevarnos a la identidad que Él ya determinó desde lo alto para cada uno de nosotros. Bueno, esa es una forma de orfandad, pero hace 8 días tocábamos la otra, de que estando en Cristo, consciente de toda esa identidad, pues uno como el hijo pródigo decide irse y gastarse su herencia, ya con alevosía y ventaja, ¿verdad? Alguien decía, no, pues ese ya no es pobrecito, ese es que lástima, ¿no? Qué desperdicio de vida, que uno estando en Cristo ya diga, no, pues yo voy a vivir como el pagano, yo voy a vivir, como el mundo, a mi manera, utilizando mis dones, mis talentos, pues en otras cosas que no son necesariamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Y fíjense que ya lo comenté hace 8 días, por eso les puse ahí que dice, cuidado con la prostitución y los cerdos. No sé si usted ha analizado por qué el relato del hijo pródigo menciona que él, cuando se va de casa del padre, termina con prostitutas y termina con los cerdos. Bueno, él le va. El tema de la prostitución a la luz de las Escrituras no necesariamente es prostitución literal, física. De hecho, fíjense, los que han estudiado este tema, ¿ustedes se acuerdan incluso que hay un profeta que se casa con una prostituta? ¿Se acuerdan quién era? Oseas. Los que han estudiado este tema dicen que incluso la esposa de Oseas no era literalmente una prostituta, una mujer de la vida galante, sino que era una mujer que tenía tendencias de adoración a ídolos paganos. Cuando nosotros nos encontramos en las Escrituras el término de prostitución, no necesariamente tiene que ver con la prostitución en la carne, sino tiene que ver con la prostitución de frente a la verdadera fidelidad que se le debe tener al Señor. Entonces hay muchas clases de prostitución, ¿sí? Alguien que no le es fiel al Señor se puede estar prostituyendo en pos de los Baales, ¿te acuerdas? Incluso hay una exhortación bíblica del pueblo que se prostituye en contra, a favor con los Baales. De frente al Señor, la falta de una verdadera fidelidad, un verdadero compromiso, tiene que ver, puede ser, con una prostitución espiritual. Ahora imagínate, el hijo pródigo, si lo vemos desde esa óptica,
estaba con prostitutas o prostitutos. Quiere decir con personas con otras formas de fe, con otras formas de culto, ajenas al verdadero culto al Dios verdadero. Y ahí esto nos debe de prender el radar, porque hay gente que está buscando desarrollar una fe o una religiosidad no acorde a lo que es lo que la Biblia señala de cómo desarrollar la fidelidad de frente a Dios. Entonces, por eso este hombre pudiera ser que se haya inmiscuido con gente pagana, ¿sí? Nos deja ver, festejando el Halloween, o gente, fíjese, hay cosas muy evidentes, pero hay cosas más sutiles. Por eso hace 8 días hablábamos incluso de que, mira, y lo voy a comentar, estaba escuchando hoy en la mañana estos videos que pone el pastor, que dice, pastor, ¿no? Que le preguntan, ¿y cómo debemos ir vestidos a la iglesia? Y él decía, bueno, pues el tema es que si tú haces del vestir una doctrina, puedes entonces hacer una acepción de personas, palabras más, palabras menos, y en esa acepción de personas, pues tú ya rechazas a los que no cumplen con el código que tú has impuesto, ¿no? Que te has autoimpuesto y que quieres imponerle a los demás. Pues, si tú lo analizas, puede ser en parte una infidelidad, porque eso representaría no estar poniendo nuestros ojos verdaderamente en Cristo, sino en lo que hablábamos la semana pasada, en cosas secundarias que desvían a uno, desvían a otros, y me lleva a mí incluso a rechazar de primera vista lo que en apariencia no se alinea a mi prototipo, a mi doctrina que me he establecido, cuando el mismo Señor Jesucristo pues no hacía acepción de personas, y el mismo Dios declaraba en la palabra, dice que Él no hace acepción de personas, ¿vale? Entonces, ojo con estarnos levantando cosas o pequeños ídolos que puedan desviarnos de la verdadera fidelidad del Señor. Y bueno, ¿y los cerdos? ¿Ha pensado usted qué representan los cerdos? ¿Se le viene algún pasaje bíblico de los cerdos? A ver, uno, ¿cuál? No arrojes las perlas a los cerdos. Ok, a ver, por allá. A ver, ahí les va la pregunta de otra forma. Antes está escrito que son animales inmundos. Son animales inmundos. Si las prostitutas son aquellas personas infieles de frente a la verdadera fidelidad del Señor, con cultos y formas de vida ajenas a Dios, ¿qué sería un cerdo? A ver, sí, pero ¿qué tipo de personas? Tomando en cuenta el versículo que dijiste, hermano. De alguna manera, cuando Jesucristo se presenta, Él dice en contra de nosotros, de alguna manera, y entonces le dice, ya no nos dejas atormentar, ¿y dónde nos echamos? Entonces dice, permítenos echarnos en los cerdos. Y se dice que una sola son inmundos, es un animal comible para la gente judía, porque de alguna manera no es comible, porque además la gente se lo ven ellos comparativamente con otro tipo de animal, pues comen de la zona, que son animales que no están fuera de la dieta. Ok, pero a ver, me gustó el pasaje que comentó mi hermana. Dice la palabra de Dios que no le des tus cerdos a las perlas, no, tus perlas a los cerdos. ¿Qué entendemos de eso? Que lo que es valioso, hablábamos hace 8 días incluso de la perla de gran precio, ¿verdad? Que hemos encontrado en Jesucristo, algo que es de suma importancia para ti, algo que es de sumo valor. El cerdo vendría a ser esa persona que ni lo toma en cuenta, o sea, eso y el Halloween y el concierto de la banda X es lo mismo, o sea, hay personas que lo que para ti es muy especial, para ellos
O sea, tú te mueres en la raya por buscar del Señor, por tocar su manto para sanidad, de profundizar en el reino de los cielos, pero hay personas que, o sea, eso y otra cosa da lo mismo. Mira, la palabra de Dios nos invita a profundizar y a pensar a qué hace referencia sobre el hijo pródigo. El hijo pródigo, si lo vemos desde esa óptica, entonces se va del padre, termina con gente que se prostituye en cuanto a su fe, en cuanto a su corazón de frente al Dios verdadero, y pone su fe en otras cosas que son vanas, en ídolos vanos. Pero también termina con personas que lo de Dios le da lo mismo, lo pisotea, se lo come como si fuera cualquier cosa, ¿no? Entonces, debemos de tener cuidado, porque ese es otro tipo de orfandad que pudiéramos estar nosotros provocando por descuido. Entonces sí tenemos que tener cuidado con quién nos relacionamos y de qué forma nos relacionamos, porque ese tipo de personas son las que pululan y habitan. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿sí? Y entonces debemos de tener mucho cuidado, porque también la palabra de Dios nos comenta que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vaya, tenemos que tener mucho cuidado. Pues fíjate cómo el hijo pródigo desarrolla una orfandad con alevosía y ventaja, y tiene que ver con quién se está inmiscuyendo, con gente de dudosa reputación a los ojos del Señor, que pudiera tener incluso apariencia de piedad, pero con sus hechos la niegan. Aguas con eso. Pero también una enseñanza de esta misma palabra del hijo pródigo es que ahí habla de que termina apacentando cerdos, ¿no? Sí. Entonces, es resultado de la desobediencia, de la rebelión. Sí, es una rebelión. La degradación a la que llega, porque obviamente el apacentar cerdos no es un trabajo honroso para esa persona. Ajá. Entonces, en eso termina la enseñanza, o sea, es parte de la enseñanza. Algo más hacía ahí con los cerdos, acuérdate. ¿Qué más hacía ahí con los cerdos? Comía de lo que comían los cerdos, comía las algarrobas, ¿te acuerdas? O sea, termina, dizque apacentando, pero también comiendo de lo que ellos comen, con una actitud en semejanza a los propios puercos. Fíjate qué cosa terrible, ¿no? Sí, entonces digo ahí, el Señor nos tiene enseñanza para nosotros, ¿no? La desobediencia igual a degradación, no por Él, sino por las consecuencias de nuestro propio. Sí, exacto, eso era lo que hablábamos, de que este tipo de orfandad no es que en la noche estaba en las sábanas de seda como rey y al otro día amaneció en el chiquero, no, sino que son acciones, descuidos, malas decisiones que eventualmente nos van llevando a una condición deplorable. Ahora, ya para cerrar lo del hijo pródigo del chiquero, ¿cuál es la respuesta, cuál es la solución, qué es lo que le hace salir de ahí? Ir a pedir perdón. Reconocer, cuando él reconoce y ellos se meten porque están en el sufrimiento, Ajá. se da cuenta. ¿Por qué? Porque somos nosotros creación de Dios. Ajá. Entonces Dios lo toca y él reconoce. Dice, oh Dios, he fallado y he pecado contra mi Padre y contra el cielo. Okay. Y entonces a veces tenemos que tocar fondo Sí. para reconocer las cosas hermosas de la palabra de Dios. Hay un propósito y él vuelve. Sí. Vuelve con su papá. Sí, la palabra como lo describe la palabra de Dios es vuelve en sí. ¿Se acuerdan? Vuelve en sí. O sea, como que está medio atarantado y vuelve en sí. La luz de Dios como que de repente le da el flashazo y vuelve en sí. Ah, caray, ¿qué hago aquí? Teniendo padre, teniendo casa, teniendo herencia, teniendo amor. Bueno, y es cuando empieza a declarar lo que comenta mi hermano. También eso de la Biblia que volvió en sí. Volvió en sí. ¿Qué quiere decir volver en hebreo?
Sí. Lo que hizo decir, digamos, en el video quiso decir que se arrepintió, ahora sí que se le abrieron los ojos y pudo volver a tomar el deber. Ok, se arrepintió, volvió en sí. Si ustedes lo analizan, también se me viene a la mente cuando dice la palabra de Dios que hay personas que se les cauteriza la conciencia, o sea, ya no sienten feo, ya estaban con los puercos, ya estaba agotando su herencia, pues ya se acostumbra uno a vivir mal. Hablo en términos generales. Esta semana me tocó platicar con una persona que me empezó a platicar de sus dolencias y me dijo, es que uno se acostumbra a vivir mal. Ah, ya me acordé, sí fue un mecánico que me dijo, ¿qué te crees que me salió una bolita en la ingle y luego se hizo una pelotota? Dice, pero uno se acostumbra a vivir mal. Y yo, ¡ay, no! Y ahora traslada eso al ámbito espiritual, ¿no? Me dice que él ya no aguantó hasta que esa bolita le tronó y que, bueno, fue terrible, que ya se iba a morir, etcétera, etcétera. Pero yo pensé en el ámbito espiritual, algo similar puede pasar, o sea, que se empieza a vivir mal y se empieza uno a acostumbrar hasta que se arrepiente, hasta que hay un destello de luz, hasta que hay un cambio de rumbo, algo milagroso, una intervención de Dios. Porque como dice en 2 de Pedro 2:22, ¿no? El ser humano somos así. Ajá. Dice que de continuo, dice la palabra en muchas partes, que de continuo nos engañamos al mal. Sí. Y allí dice que sucede como la puerca que vuelve a revolcar su infierno. Sí, la puerca lavada, Ajá. ya perfumada y va de nuevo. Y eso es muy claro, porque es muy cierto que los puercos les gustan, se bañan ahí. Nosotros así decíamos que éramos niños. Es que se baña y se quedan ahí acostados, pero se ve que están así como que disfrutando, como cuando uno está en la... Sí, sí, terrible, una situación. Pero bueno, entonces, esta es otra condición de orfandad. Cualquiera que sea el caso, el padre está ahí permanente, esperando, anhelando que el hijo vuelva en sí, que se arrepienta, que regrese, para ponerle ropas nuevas, para ponerle un anillo, para hacerle un festín, para mostrarle nuevamente a Cristo. Acuérdate que hasta un becerro, ¿verdad? Ahí le hizo. Entonces el padre ahí está. Pero hay un tema ahí que apenas platicaba con una persona sobre la urgencia de volver en sí. ¿Por qué hay una urgencia de volver en sí? Pues porque el tiempo pasa, hermanos, porque el tiempo pasa, ¿sí? Y muchas oportunidades, muchas situaciones que se pudieron aprovechar se quedan en el pasado. Y aunque Dios redime el tiempo, sí, también lo redime, pero fíjate que sí creo, una vez escuché de alguien que decía, es que no es tan hermoso el testimonio del exadicto, sino como el que nunca lo fue. Y pues si lo analizas, sí. Digo, qué padre que un adicto llega un momento en que vuelve en sí, pero qué mejor que nunca lo hubiera sido, que desde su infancia o desde su adolescencia, su juventud, hubiera estado afianzado en Cristo, porque hubiera avanzado más, alineado al reino de los cielos, ¿no? Incluso lo digo por mí, no sé cuántos de ustedes no han pensado, híjole, ¿por qué no conocí a Cristo más joven? Digo, finalmente, sí, o sea, qué bueno, sí hay testimonios muy hermosos, pero un testimonio de mayor calado sería como Lemuel, un joven que desde niño fue instruido y formado como rey, y ya estaba tan afianzada su personalidad que incluso enseñaba y mostraba parte de esa identidad, dejándola escrita en la propia palabra que nos llega hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, hace días a mí me impactó mucho la cultura que nos dio con los hijos, porque yo la había leído, no sabía cuántas veces. Ok. Pero qué hermoso fue para mí, una gran bendición que con eso nos dijéramos para que, porque esa situación está por demás, ¿no? Sí. Pero también lo que usted está comentando ahorita, la misma palabra nos dice que todos los que estamos mucho tiempo, porque se pueden necesitar, yo creo que somos muy importantes las palabras, yo creo que si llegamos a confiar en los hijos, que Dios tiene las
Sí, definitivamente, ya, el mejor tiempo, bueno, esto lo podemos, se los había comentado hace algunas clases, que hay dos mejores momentos para plantar un árbol, ¿no? El mejor momento para haber plantado un árbol fue hace 20 años, porque ahorita ya estaría grandote y estaríamos a la sombra de sus copas. Y el segundo momento, si no lo plantamos hace 20 años, pues es hoy. Es hoy. O sea, Dios nos extiende la vida para un propósito. Sí, sí lo hay, pero así de reojo sí debemos de ver que el tiempo pasa. Incluso la propia palabra nos deja ver que hay imprudentes que adelantan su tiempo. ¿Ubica ese versículo? ¿Por qué has de morir antes de tiempo por imprudente? A ver, alguien que así búsquenle en el Google. ¿Por qué has de morir antes de tiempo? Espérame, déjame, pero. A ver, pero por ejemplo, en Nabucodonosor, cuando le dice que vuelve en sí, Ajá. y ahorita que mencionan las palabras de los que Consejo vuelve en sí, mi pregunta es, si tú terminarás, Sí. ¿uno vuelve en sí o Dios nos permite volver en sí en ese momento de que podemos reaccionar, digamos? Ok. ¿Somos nosotros mismos o es realmente en este sentido el amor de Dios hacia la superación nuestra? Ok. Fíjate, dos cosas, muy interesante tu pregunta. Primero, Eclesiastés 7:17. No seas demasiado impío ni seas necio, porque has de morir antes de tu tiempo. Lléveselo al margen o emparentado con lo que ya aprendimos. Sí, si hay un Kairos, si hay un Cronos, sí, de parte de Dios, pero también hay oposición, hay un libre albedrío en nosotros, ¿sí? ¿O cómo entenderías este pasaje? No seas muy listo a condenar, ni seas loco, lo dice otra versión, porque morirás en medio del hilo de tus empresas. Fíjate, esa versión está interesante. No hay que, Dios habla hoy, dice, no hay que pasarse de malo, ni tampoco pasarse de tonto. ¿Para qué morirse antes de tiempo? Entonces, sí, Dios tiene prefijados tiempos, pero vaya, que en esa colaboración, en esa comunión, en síntesis, sí hay una responsabilidad en nosotros, porque a ver, la misma palabra ahorita se me viene a la mente y ahorita te voy a responder, brother, está buena. Dice la palabra de Dios que hubo un tiempo de la visitación del Mesías para Jerusalén. Hubo un tiempo, ¿no? Un Kairos y un Cronos, tan es así que se manifestó en carne y no lo reconocieron, ¿no? Oh, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Entonces, sí escuché la prédica, sí, pero acá el complemento es ese. Sería, si Dios tiene su Cronos, su Kairos, pero busquemos ser sensibles por medio del Espíritu a esos tiempos, para que en el tiempo preciso que Dios ha determinado para nosotros, pues no le demos la vuelta, ¿va? Imagínate cuántas personas estuvieron allí en ese momento de frente al Mesías y por andar divagando, no conectaron con Él. O sea, la voluntad de Dios era evidentemente que conectaran con Él, pero bueno, finalmente la dureza, la distracción, otros aspectos, la religiosidad, herencias, orfandad, lo que quieras y mandes, no les permitieron o no quisieron. La palabra dice no quisieron. Yo los quise juntar y no quisieron, por su corazón no arrepentido, por andar poniendo los ojos en otras cosas. Y déjame, me voy de filo con lo que mi hermano preguntaba.
es la misma situación. ¿Cómo es que una persona puede volver en sí? ¿Depende de Dios? ¿Depende de uno? ¿Qué opinas? ¿Depende de Dios? ¿Depende de uno? Ahí hay un debate donde históricamente dicen, no, pues es Dios. No, fíjate, no coincido con esto, pero te lo tengo que compartir. De ahí viene la famosa idea de la predestinación en cuanto a salvación, que entonces Dios ya predestinó a algunos para salvación y entonces a esos sí los va a llevar a arrepentimiento, pero a quien no predestinó, a ese no. Yo no coincido con eso porque la palabra de Dios dice que no hay excusa, porque la misma creación, la misma naturaleza, el mismo firmamento, ver su obra, las plantas, el reino animal, la vida misma habla de Dios, de tal forma que no hay excusa. Hay un corazón endurecido, hay una necedad en el corazón del hombre, hay una necedad y una vanidad, incluso desde la juventud, lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? La juventud es vanidad. Entonces la gente no quiere, pero Dios es muy enfático. A ver, busquen ese pasaje de que no tienes excusa. No tienes excusa porque lo que se conoce de Dios, no tienes excusa porque lo que se conoce de Dios, con eso nos va a ver Dios. Hermano, lo que sucede es que también dice el Señor, ¿no? Que Él desde el principio sabe el fin de todas las cosas. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ok, Él ya sabe que yo voy a endurecer mi corazón más de lo que ya está. Ajá. Aunque me ha estado hablando o nos está hablando, Él ya sabe quién no va a hacer caso. Entiendo eso porque yo viví un caso muy cercano. Sí. Una persona que estuvo mucho tiempo en la palabra y llegó el momento que y como es pariente, Ajá. en una ocasión me encontró orando y me dice, yo creo que es bueno que ores, pero si la persona no quiere, no va a pasar nada. O sea, y pues estaba hablando de sí mismo. Sí. Entonces yo lo entendí, si es cierto. Sí. Y luego entendiendo lo que dice el Señor, lo dice claramente, Él desde el principio sabe el fin de todas las cosas. ¿Sale? Entonces Él dice que no quiere que nadie se pierda, pero también dice, ¿verdad? Él está llamando a todos, pero ¿quién sí hace caso? Eso es porque Él ya conoce cada corazón. Ok. ¿No? La pregunta, y me la deja usted en el aire, es entonces, ¿quién sí hace caso? ¿Quién sí hace caso? Solo Dios lo sabe. Sí, pero no, solo Dios sabe cómo termina la historia, Dios sabe cómo termina la película, pero Él no condiciona la película. O sea, Él no decide quién sí va a creer y quién no va a creer. Él sabe el fin. Eso se llama la presciencia de Dios. En la presciencia de Dios, Él ya sabe cómo termina la historia, pero eso no implica que Él determine o que mueva los hilos como si todos fuéramos títeres y para que digas tú sí, tú no. Por eso hay un libre albedrío. Ahora, a mi hermano lo que le quería decir, fíjate, hay una cosa que es todavía más terrible de frente a la manifestación de Dios mediante las cosas naturales. Porque la ira de Dios, eso está en Reina Valera, Romanos 1 del 18, 1, 18, 16. Ajá, no, como no, 18, 16. De atrás para adelante, así me lo puso. 18, ok. No, desde el 18 en adelante. Desde el 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, la palabra de Dios nos deja ver que un corazón sensible, un corazón humilde, un corazón como de niño, le sería muy fácil conectar con Dios, con su grandeza, con lo asombroso, y que en ese corazón se podía desarrollar
el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, para poder frenar y encaminar su propia vida y sus caminos de acuerdo a la voluntad de Dios, entendiendo de las consecuencias de lo terrible que es caer en manos de un Dios vivo, ¿verdad? Pero también el pasaje nos dice que hay un corazón que entenebrecido, un corazón duro, un corazón necio, un corazón que se envanece en sus razonamientos. Porque si Dios existe, ¿por qué hay hambre en África, no? ¿Y por qué los niños de Angola, y ya empieza, entonces no existe Dios? Y empiezan a dibujarse un Dios. A ver si la pesca, esto, para este tipo de personas, les aplica un razonamiento, un concepto bien interesante. Lléveselo de tarea. Dice, Dios nos hizo al hombre a su imagen y semejanza, y el hombre le regresó el favor. O sea, el hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza. Ese hombre que no quiere reconocer la grandeza de Dios, perfila en su mente a Dios como un hombre, ¿ah? Como él, con sus errores, con sus defectos. Bueno, pero aquí entra algo que no quiero dejar de lado. Aquí entra la iglesia. En medio de este caos, ¿quién va a obedecer? ¿Quién va a volver en sí? ¿Quién se va a arrepentir? Bueno, ahí hay una palabra clave en el reino de los cielos que se llama el intercesor. El intercesor. Cuando uno intercede, uno ora porque ese joven envanecido, timorato, simple, pues que le resplandezca la luz de Dios, ¿verdad? Que una chispita de esa luz divina toque su corazón para que pueda ver lo que no quiere ver en su estado natural. Yo soy resultado de una intercesión de ese tipo, y yo estoy seguro que más de uno aquí lo es. Entonces, la historia no está ya escrita, sino que se va desarrollando por medio del mover de la propia iglesia, de la intercesión. Por eso es que la Biblia, bueno, se me viene a la mente ese pasaje. Entonces vi en la tierra quién se ponía a la brecha para que yo no la destruyese, ¿no? Dice el Señor. ¿Sí o no lo dice así? Ahí, a ver quién. Y entonces, fíjense, qué idea tan interesante, ¿no? De repente, en la simpleza del cristianismo es, bueno, pues que se haga su voluntad, ¿no? Si está el enfermo, pues que se hará su voluntad. No, jóvenes, no, hermanos, no. Uno tiene que orar la voluntad de Dios. O sea, si hay una persona enferma, así sea una enfermedad terminal, uno ora porque la voluntad de Dios, que es para sanidad, se manifieste. Si al final del día Él ya ha determinado llamarlo, bueno, pues nadie le va a torcer al Señor sus designios, pero uno como intercesor sí debe de estar orando a favor de que el impío, de que el necio vuelva en sí, se arrepienta, y ahí hay mucho por hacer. Ahí hay mucho por hacer, ¿sí? De hecho, y déjenme comentarles, el tema de la intercesión, desde la pandemia a la fecha, ha menguado fuerte en la congregación. Fuerte, no tienen idea. O sea, una cosa terrible. Porque se ha perdido esa noción de que Dios está buscando intercesores, un intercesor que mueva la mano de Dios a favor de las necesidades, entre ellas de jóvenes, personas, matrimonios que están divorciando, personas que están teniendo problemas emocionales, espirituales, espíritus de estupor que se mueven y que no permiten a las personas conectar con la verdadera y gloriosa magnitud de Dios y de Cristo. Entonces, hay una intercesión, pero vaya, ¿quién va a arrepentirse? ¿Quién va a volver en sí? Pues yo te invitaría a que focalices a alguien en tu radar y te pongas a orar y dices, Señor, tu palabra dice que espíritu hay en el hombre y que tu soplo hará que ella entienda, Señor. Padre, son tus palabras, no son las mías. Mueve tu mano, respalda
que mi hermano se está desviando, Señor, ¿y para qué lo sacaste de Egipto? Para mal testimonio, respalda tu nombre, Señor, y ese hermano que se está desviando, hazlo volver en sí, hazle ver que su actitud, su postura no es la correcta, y ahí se abre todo un escenario de intercesión, ¿vale? Entonces, sí, las cosas se van configurando. Se me viene a la mente incluso el tema del rey de Persia, ¿se acuerdan? A ver quién me quiere platicar. De ese rey esa oposición que se daba en Daniel, efectivamente, ¿no? Que Daniel ora y sí, Dios manda la ayuda, pero hay una oposición en el cielo. Entonces sí, hay una oposición a la cual Dios nos está llamando a entender y a luchar para que con las herramientas espirituales que Dios nos ha dado, la voluntad de Dios tome lugar, se desarrolle y podamos nosotros avanzar con el reino de los cielos. Bueno, seguimos. Hablamos también la semana pasada de la condición de un comerciante que busca ganancias en el día a día y que por encontrarse a Cristo en la perla de gran precio, vende todo por el valor que esto representa, ¿verdad? Entonces nosotros ya alcanzamos a ver el brillo de esa perla y vemos que ahí están las respuestas para todo lo que queremos, todo lo que necesitamos y todo lo que nos ha inspirado el Espíritu Santo, que deberíamos de estar anhelando. Muchas promesas para tu vida, para tu ministerio, para tu familia. Mira, la palabra de Dios nos deja ver más cosas, pero quiero centrarme en dos. No confundir al comerciante con el inversionista a largo plazo. Fíjate nada más. El inversionista, este carácter de inversionista es esa actitud como hijo de Dios que quiere ver las bendiciones de Dios ya, hoy, como Jacob que peleaba con Dios y que le decía, bendíceme, hoy, yo quiero la ganancia hoy. El que sale a vender fruta, el que tiene una tienda, el que tiene un negocio, ¿cuándo quiere las ganancias? Hoy, hoy. ¿A tus hijos cuándo los quieres ver rendidos a Cristo? Hoy. ¿Cuándo quieres ver esos matrimonios que se están disolviendo bien consolidados? Hoy, hoy, ¿sí? Ese negocio, piensa en lo natural y en lo espiritual. Hoy, ese marido que no da su brazo a torcer, ¿cuándo quieres que lo tuerza? Hoy, hoy. Esa actitud rebelde de los hijos, esa vanidad, ese desvarío que se alinea a los ojos de Dios y conforme al reino de los cielos, hoy, hoy. Por eso dice la palabra de Dios que el día de salvación es, o sea, ni siquiera yo me lo estoy inventando. O sea, dice Dios, porque el día de salvación es hoy. Entonces uno debe de buscar, por medio de una actitud de comerciante, conectar con la perla de gran precio por el valor que representa hoy. En el peor de los casos, mañana, pero mejor hoy. Porque mañana, como dicen, hoy no fío, y mañana sí. ¿Qué comerciante, ah? Hoy no fío, mañana sí. Y ya que llegas, no, hoy quiero ganancias. Nosotros debemos de ver que el reino de los cielos se abre de una forma que nos oferta esa posibilidad. Jacob, de cierta forma, si tú lo analizas, tú estás como Jacob peleando con Dios. Sí, pero yo quiero hoy. Yo no sé cuál es tu anhelo, cuál es tu necesidad, cuál es tu sueño, cuál es la situación que no ha cambiado en tu vida, pero yo estoy convencido, hijos, nietos, familia, hoy lo quisieras ver, hoy debes de querer verlo. Y Dios te invita a que eso lo quieras ver cristalizado hoy. Aquel hijo que no llega a Cristo lo queremos hoy. Aquel talento que Dios prometió, bueno, ya entramos en otra cosa. Aquel talento, fíjate, ya solito llegamos, ese talento que Dios te ha dado se tiene que poner a trabajar hoy, pero ya cuando hablamos de talento ya hablamos de una inversión. ¿Te acuerdas del pasaje de los talentos? El talento, entonces, a ver quién lo quiere comentar, así parafraseado.
¿El dueño de qué? ¿Quién dio los talentos? No, a ver, pasaje, busquen el pasaje de los talentos. A ver, esta es otra historia. De los que recibieron los talentos. Ajá. Sí. De que recibió 5, 3. Ajá, exacto, ese pasaje, Mateo 25. Fíjate, esta es otra actitud de frente al reino de los cielos. Ajá, parábola de los talentos, es Mateo 25, 14. Porque el reino de qué? Otra vez el reino otra vez. Ahora el reino de los cielos nos va a presentar otra faceta. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos, por eso le decía quién era el dueño, pues este hombre, ¿va? Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A unos 5, a otros 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. A ver, espiritualicemos. ¿Quién es este señor? Dilo fuerte, hermano. Jesús. Él ascendió y dio a los hombres talento, ¿verdad? A unos 1, a otros 2, a otros 5, y luego el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2, pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que se había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 me diste, 2 te doy. Buen siervo fiel, en poco has sido fiel, en mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, tú que te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes tu talento íntegro. Y el Señor le dijo: malo, siervo malo y negligente, sabías que siembro donde no sembré y recojo donde no esparcí, por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros, al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el crujir y el lloro y el crujir de dientes. Bueno, ¿qué le viene a la mente? La inversión tiene que ver con las cuentas que le vas a dar al Señor cuando Él ¿qué? Cuando Él regrese. Por eso es a largo plazo, cuando Él regrese, o cuando tú ¿qué? O cuando tú vayas a Él, ¿no? Que eso puede ser hoy, o sea, hoy mismo pudiera ser tu último día debajo del sol, hermano. Y puede ser que hoy se selle lo que hiciste con tus talentos. Pero esto es de frente al regreso de nuestro Señor Jesucristo. La inversión como la actitud de inversionista tiene que ver con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estás usando los talentos que Dios te da? No te quedes ahí, es parte sí, pero la parte otra es la del comerciante, que quiere ganancias hoy. Entonces el reino de los cielos se abre, al menos por lo que estamos viendo, en estos 2 escenarios. Porque si tú te centras en la inversión, pues puede que muchas bendiciones en el día de hoy no las estés disfrutando, no las estés gozando, no las estés buscando. Pues porque bueno, ya vendrá un día donde estaremos con el Señor, donde no habrá llanto, ni lágrima, ni dolor, ni enfermedad. Si eso es una parte gloriosa, sí, pero el Señor quiere que hoy también tú estés peleando, luchando por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos, por tu persona, por el ministerio que Él te ha entregado. Al final del día las dos se juntan, pero debemos de tener esa visión integral, ¿sí? Ni todo es aquí, ni todo es allá, sino que es un todo. De hecho,
la forma en que estamos viviendo las promesas de Dios en el día de hoy, nos están perfilando de frente a la venida gloriosa del Señor y la forma en que Él nos va a decir, pues siervo fiel, ¿no? Pásale para acá. Bueno, al otro para afuera. Y a otros ni te conozco, échenlo también para afuera. Pues no. Entonces, son las dos cosas que debemos de tener bien en mente. Y bueno, hay otro tema que vamos a abordar bien interesante, leyes y preceptos del reino de Dios. Pon mucha atención. Leyes y preceptos del reino de Dios. Leyes y preceptos del reino de Dios. En el reino de Dios, las leyes y preceptos, ahorita sí de forma general, no son reglas, no son simples reglas, sino es la expresión viva del carácter de Dios, de su voluntad, mediante las cuales Él quiere guiarnos a la justicia, a la paz, al amor verdadero y a las bendiciones. Desde aquí, desde hoy, ¿sí? Son esenciales, son súper básicas, esenciales para vivir en armonía con Él, con los demás y con uno mismo. Es a través de estas leyes y preceptos, que no es lo mismo leyes y preceptos, y ahorita lo vamos a ver, mediante las cuales se va a desarrollar la ley real, que tiene que ver con amar a Dios por sobre todas las cosas, a nuestro prójimo y a nosotros mismos. Sin estas, no se puede, no hay forma. Son puras palabras, anhelos, deseos, pero no concretan, y lo vamos a ver. Hace como 2 clases les decía que rompió el orden cósmico en el Edén, ¿sí? ¿Qué rompió el orden cósmico en el Edén? Y alguien preguntó así como que le vi la cara, ¿qué es eso de cósmico? Bueno, en griego cosmos significa orden, un sistema organizado. Por eso hablar de un equilibrio cósmico es hablar del orden universal establecido por Dios, donde en ese momento, quiero que empieces en el Edén, cada cosa, cada aspecto, cada elemento estaba en armonía, tenía y funcionaba conforme un propósito divino, todo. Adán, Eva, los animales, la tierra, la presencia de Dios en el propio huerto que se paseaba y platicaba con ellos, todo, las aguas, el cielo, todo estaba en orden, un orden hermoso. Dice, incluso en Génesis 1 se repite, y podemos verlo desde el Génesis 1, la expresión de que Dios vio que era bueno. Ya con eso basta para entender, si para Dios era bueno, todo funcionaba, todo operaba, todo caminaba, todo estaba en su lugar, ¿sí? Todo estaba donde tenía que estar, todo estaba en armonía. ¿Qué rompió ese equilibrio? La pregunta que habría que hacerse es, ¿cuántas leyes y preceptos habrían que cumplirse en el huerto del Edén? Y otra vez la palabra leyes y preceptos. Leyes, ¿cuántas leyes? ¿Ninguna? Sí. Una. Obediencia. ¿Obediencia a qué? Del árbol. Ajá. ¿Era la única? ¿Seguros? O sea, en cuanto a leyes y preceptos, había uno. Que tuvieran comunicación con Dios. En cuanto a leyes y preceptos, ahí les va. En cuanto a leyes, sí había una. De todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ya había una ley que establecía el límite moral, la ley de obediencia, alineada a no comer, o sea, era una obediencia, pero a una ley establecida, clara, que decía qué no hacer y cuáles eran las consecuencias de desobedecerla. ¿Cuál era la consecuencia? Morirás. El día que comas de eso, morirás.
al mantenerse la obediencia a esa ley, entonces se abría la posibilidad de disfrutar de todo lo demás que Dios había creado, ¿sí? O sea, al obedecer esto, disfrutas todo lo demás. Una sola ley moral de obediencia. Abstenerse de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque la consecuencia tenía que ver con morir, ¿sí? Morir. Primeramente espiritual y eventualmente en lo físico. ¿Está de acuerdo usted con eso? ¿Sí comparte esa idea? Sí, porque Matusalén primeramente vivió casi 1000 años y entonces no íbamos a morir. Pero ahí cómo se manifestó la muerte cuando desobedecieron. Porque se le dio paso al maligno y el maligno espíritu de muerte por ahí entró. Por la desobediencia a la palabra de Dios. Por eso hay enfermedad, hay muerte. Sí, pero a ellos, cuando el Dios les dice, a ver, el día que comieran de esto morirán. ¿Cómo los mató? ¿Cuál fue la muerte espiritual? Lo desterró. La muerte espiritual los saca de su presencia. La muerte espiritual, si tú lo analizas en la Biblia, tiene que ver con la separación del hombre de Dios. Ahí ya estaba muerto el hombre. Ya después hubo consecuencias. Sí, pero ustedes sabían que el día que comieran de eso, de cierto morirán. Sácalos de mi presencia. Sácalos. Esa comunión, el orden del cosmos, a ver por allá. Un dato curioso, creo que es en el original, dice en la parte de ciertamente morirás. En el original es ciertamente no, que significa, bueno, lo podemos saber como morir, pero realmente significa separar. Sí. Y en la muerte física se dice negro. Okay. Sí. O sea, ambas palabras se pueden traducir como morir, pero realmente lo que dice en este versículo es no, separar. Sí, efectivamente, si nosotros lo analizamos, podríamos de ahí, haciendo un análisis, deducir muerte espiritual igual a estar separado de Dios. Punto, se acabó. El mismo Señor lo cumplió. Sí, ciertamente morirás. Vámonos. Y pon un par de ¿qué? Unas espadas ahí de fuego para que no regresen. Ya, fuera, vámonos. Muerte espiritual. Eventualmente eso, lo que dice mi hermano, representaría una muerte física. Y lo podemos ver en lo que comentabas. Por eso los primeros hombres tenían una vida de muchos años, que eventualmente fue fijada en ¿cuántos? En 70 años y 80 los más robustos, dice la palabra de Dios. ¿Sí o no? 70 años y 80 los más robustos. Entonces, pero muerte a los ojos de Dios es estar separado de Él por motivo del pecado, que en este caso fue el incumplimiento de obediencia a una ley. Bueno, estas leyes, fíjate para dónde vamos. Estas leyes, que en este caso era una, producían libertad, no esclavitud. Y aquí ya rompe con una idea que se tiene, pues vamos a decirlo, muy pagana, ¿no? De que, ay, Dios me va a restringir y ya no me va a dejar hacer esto y no me va a dejar hacer lo otro. Yo creo que todos hemos conocido a alguien que le rehúye a las cosas de Dios porque dice, no, pues es que ya no voy a poder echar fiesta, echar trago, ya no voy a poder cotorrear, ya no voy a poder... Pero de acuerdo a las Escrituras no es así. Es que esa ley que se cumple, o las leyes de Dios, son las que preservan y producen la verdadera libertad. Ahora, fíjate, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sí? O sea, las leyes, y ahorita vamos a hablar de los preceptos, el cumplimiento de las leyes nos ayudan a cumplir los preceptos para desarrollarnos a plenitud de acuerdo a lo que
Dios manifiesta en la palabra que es su voluntad para nosotros, una voluntad que emana del amor y que quiere el bien para cada uno de nosotros. La actitud de frente a esto, bueno, pues, los que aman tu ley, dice Salmo 119, 165, los que aman tu ley disfrutan de gran paz y nada los hace tropezar. Pero suena bonito, pero esto no es algo sino que se da hasta que tenemos la revelación de Cristo y que sus leyes verdaderamente son la base de la bendición que Dios pone a nuestras manos. Y no al revés, no son restrictivas. Bueno, el propósito original, fíjate, lee este pasaje. El salmista: yo, Señor, espero tu salvación, practico tus mandamientos. Mandamientos, de ahí vienen las leyes. Con todo mi ser cumplo tus mandatos. ¿Cuánto los amo? Obedezco tus preceptos y tus mandatos porque conoces todos mis caminos. ¿Qué les resalta de este pasaje? ¿Y qué? ¿Es lo mismo? ¿Por qué decir lo mismo tendría que decir mandamientos y preceptos? Mandatos y preceptos. Pero ¿por qué algo se esconde ahí? Algo se esconde. ¿Sí o no? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pone así el Señor? A ver. Mandatos es como, por ejemplo, los mandamientos del Señor Dios. Eso es como yo te lo doy. Y el precepto yo diría que ya no es que lo hagas porque ya lo haces porque te dan tu corazón, ya es mi manera de decir, porque bueno, ay, es que lo sé porque hace los 19 minutos. Y me va mucho porque ya lo haces con ese corazón agradecido. En parte, pero ahí dice: ¿cuánto los amo? Obedezco tus preceptos y tus mandamientos. O sea, ahí nos está marcando una distinción. Dice, son dos cosas. Cuando habla, dice que nos dio mandamientos, leyes, preceptos y decretos. Entonces, unos son para espiritual y otros para la vida social. Ok, vean. Parte por ahí va, pero ¿está de acuerdo que ahí hay gato encerrado? Sí. Sí, ¿verdad? Me había preguntado mucho, ay, ¿por qué nos habla de mandamientos, de mandatos, de preceptos? Ahorita nada más vamos a hablar mandamientos y preceptos. Mandamientos que establecen leyes. Hacer cuenta en Salmo 119. Dice: te has mandado que sean guardados tus preceptos de medio. No son solo reglas rígidas, sino directrices que fomentan obediencia, sabiduría y santidad. Diferencia sutil con otro término, mientras un mandamiento es una orden directa, como no matarás. Un precepto es más amplio, abarcando enseñanzas generales para aplicar en la vida diaria. Ok, son conceptos muy generales, pero yéndonos al Génesis, otra vez, yéndonos al Génesis, si nosotros tuviéramos que decir cuál es el propósito de Adán y Eva en el Génesis, ¿por qué los creó Dios? ¿Para qué los creó? ¿Qué responderías? Para fructificar, para que se multiplicaran, para que llenaran la tierra, para que señorearan, para que fueran señores, para que los sojuzgaran, para que organizaran. Acuérdense que Adán y Eva le ponen nombre a las plantas, a los animales, tienen hijos, pues, fructifican. Imagínate estar de frente al Señor. Si, o sea, más allá de tecnicismos, analiza cuáles son los preceptos de vida, marcan para lo que fueron creados. ¿Sí? Para que comieran, disfrutaran de la creación. Ya aunque eso es una ventaja y todas las cosas, dice, para que tengáis vida la primera calidad. A ver, acabas de decir alguna palabra bien interesante, hermana. Una restauración. Por eso esto es bien importante. La restauración de Cristo tiene que ver con llevarnos nuevamente al origen, para lo cual fue creado el hombre. ¿Sí? Pero por eso debemos de entender claramente desde el Génesis
¿cuál era el propósito del hombre? ¿Cuál es el propósito de la creación del hombre? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Qué se perdió en el Génesis? Porque ahí es donde me quiere Dios llevar por medio de la restauración que Jesucristo está ejecutando. Cuando hablamos de una restauración de las cosas, es porque este es el plan original. Algo para allá, pero quiero que veas una cosa. El hombre no podía desarrollar lo que Dios había pensado para él si no mantenía la ley primero, de no comer el árbol del conocimiento. Ya vieron por qué una ley penal con consecuencias fatales más bien preservaba al hombre para que desarrollara todo esto. Todo esto no se podía desarrollar si primeramente la ley de no comer el árbol del conocimiento del bien y del mal no se mantenía. ¿Sí me explico? Sí. Es una ley que obviamente requería obediencia para que al obedecerla entonces se pudiera desarrollar el hombre de acuerdo al plan perfecto de Dios, que era, nuevamente lo repito, que yo como hombre, si tú te Adán y Eva, o sea, yo al mantener en obediencia, no comerme de ese árbol, de hecho, no era tanto el tema de no morir, sí, porque estaba escrito, sino era desarrollar esto. Al no morir, entonces yo podría ser fructífero, podría multiplicarme, podría llenar la tierra, sojuzgarla, señorearla, labrar, y imagínate qué privilegio labrar el huerto del bebé y guardarlo, imagínate, y tener una amplia libertad para comer todo lo que había ahí, incluido ¿cuál árbol? El de la vida. O sea que el Señor tenía planes de que nosotros viviéramos en el Edén. Sí, pero no nada más vivir, sino hacer todo eso. Todo eso. O sea, que se ampliara, Por eso digo que a veces nos quedamos, bueno, pues sí, una ley, obediencia, esto es muy general, ya se los dije. De frente al Señor, la obediencia, si no hay un elemento hacia el cual apunta la obediencia, nos quedamos como en el kinder. Sí, de frente al Señor, obediencia, no, pero ¿obediencia a qué? ¿Y para qué? Y el Señor te lo empieza a declarar. En el Génesis es muy claro. La obediencia era, no comas de esto, porque vas a morir. Ya que no mueres y que tenemos una comunión diaria, ahora desarrolla, para lo cual yo te di vida, para lo cual yo te insuflé aliento de vida, para lo cual yo te tomé del polvo de la tierra. A ver, es bien, les voy a dar una analogía, bien simple. Alguien trabaja en una empresa, la ley moral es, si no llegas a las 9 y checas tu entrada, ya ni llegues, porque te regreso y te voy a descontar tu día. Esa sería la ley. Una vez que ya llegaste a las 9 de la mañana y ya checaste y cumpliste con la obediencia de checar esa hora, ahora vas a hacer la contabilidad, vas a hacer los planos, vas a llamar por teléfono a tal persona. O sea, si no cumples la primera ley de llegar, pues ya olvídate de todo lo demás. O sea que el porque precepto no tiene consecuencias. ¿Perdón? El precepto no tiene una el precepto tiene más bien, vamos a verlo así, o sea, no ¿para tiene qué? Una penalización por decir. Penalización moral no, porque ahí es donde están las bendiciones, cuando tú ya haces el plano, cuando tú haces ya la contabilidad, cuando tú ya das la clase como maestro, ¿qué ganas? Pues tu salario. Ahí está la ganancia. Ahí está la ganancia. O sea, yo no te contrato nada más para que llegues a las 9. No, esa es el inicio. Tú, si llegas a las 9, como ley, la ley es llegar a las 9. Si llegas a las 9, apenas estamos en condiciones para que yo como patrón te diga ahora para lo que te contraté. ¿Sí me explico? Sí. Sí, o sea, pero si no llegas a las 9, mijo, pues ya, ¿cómo te digo? O sea, pero yo no te contraté para que llegues a las 9. O sea, el punto no era nada más mantener la obediencia a no comer el árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que cumpliendo con eso, entonces el hombre pudiera desarrollar para lo cual Dios nos había creado. Evidentemente, cuando se trastoca lo del árbol del huerto del bien y del mal, pues ya todo se viene
es donde se deforma. Pero entonces, nosotros, después de que Eva y Adán pecó, Ajá. entonces ya no se cumplió bien eso de fructificar y multiplicar. Ahí te va, hermana. Ay, mira, te me adelantaste, qué bueno. La hermana pregunta, entonces, a ver, si ya se trastoca lo de la obediencia al árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal, la pregunta sería, ¿y qué pasa con todo lo demás? ¿Ya no se hace? No, sí se hace, pero se hace mal. Todo se hace mal, todo se hace mal, todo se trastorna. Se afectó toda la creación, se afectó todo el propósito del hombre, se afectó su señorío. Para términos prácticos, simple y sencillamente me voy a ir nada más por una línea adelantándome. El señorío que el Señor quería que desarrolláramos en el Edén, ahora se volvió una tiranía. Entonces los hombres ya no reinan con justicia, sino en injusticia, y es por eso que ya está codificado. Al final del día, si tú lo analizas, eso no se pierde, eso es para lo que fue creado el hombre. Nada más que como se metió el pecado, entró el pecado, entonces todo eso se hace mal. Ya no se hace conforme a la voluntad de Dios, pero eso es nuestra esencia, hermanos. Ahora con dolor. Ahora la enfermedad, ahora incluso hay una maldición sobre la tierra, ¿está usted de acuerdo? Y te costará, pero en serio, sacarle la verdura y la zanahoria, o sea, ya todo se trastornó. Voy para allá y luego contigo, hermana, o sea, todo se trastornó, pero cuando hablamos de todo, se trastornó lo relativo al hombre y lo relativo a la creación. Por eso la creación, dice la palabra de Dios, gime. ¿Sí o no? Gime la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque todo se trastornó. Todo se trastornó. El señorío, el cuidado ambiental, la fructificación y la multiplicación, o sea, todo está ya contaminada y contaminado por medio de que como hombres en analogía, no llegamos y checamos a las 9 a la hora de entrada, Por eso el pecado, evidentemente, y por estar destituidos de la gloria de Dios, porque aparte el hombre hace todo eso en un plan contrario a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que ejecutáramos todo eso en comunión con Él, estando con Él en el huerto del Edén, Él hablando cara a cara con nosotros. Ahora ejecuta todo eso sin Dios, pues es una anarquía. Por eso maldición, por eso enfermedad, por eso injusticia, por eso Cristo en su amor vino a la tierra para ayudarnos a restaurar lo que del huerto del Edén se perdió. A ver, hermano. Sí, hermano, sí se perdió todo. Ajá. ¿Por qué? Porque ahí se le dio el derecho legal al enemigo en el momento en el que se fracturó o desobedecimos. Pero para eso vino Cristo. Sí. Entonces viene Cristo y somos comprados a precio de sangre. Ajá. Y tenemos el nuevo pacto Sí. con la sangre de Cristo, más de 2000 años, para retomar nuevamente lo que Dios hizo desde el inicio. Ajá. Entonces tenemos esa lucha y esa pelea con el maligno para recuperar lo que Dios nos dio. Y tenemos la fortaleza, ¿por qué? Porque todos lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces Cristo viene a retomar y a fortalecernos y a retomar todo lo que se había perdido. Entonces por eso ahora ya nuevamente somos nuevas criaturas en Cristo, para retomar y para vivificar lo que se había perdido en aquel entonces. Solo una precisión. De hecho, la lucha principal que tenemos no es contra el enemigo. La lucha principal es la que tenemos con nosotros mismos, con una naturaleza caída. Por eso la palabra de Dios nos deja ver la famosa naturaleza caída del hombre, el hombre caído de la gloria de Dios, el hombre caído. ¿Han oído eso? El hombre caído, naturaleza caída. ¿Cómo se manifiesta la naturaleza caída? Por medio de los deseos de la carne, una rebelión intrínseca en el hombre, una naturaleza que se da en ti y en mí, que de forma natural, desde niños,
obra de forma contraria a la voluntad de Dios. Se le llama rebelión. Eso da apertura al diablo, pero no es el diablo lo principal. Porque cuando Pablo habla, incluso en su monólogo, que dice él, que no hago lo que quiero, sino lo que quiero, no lo hago. Lo que no quiero, lo hago. Entonces hallo una ley en mis miembros, dice él, y no dice el diablo, no. Ese es un error, hermano. Por eso es que nosotros debemos de entrar al cuarto íntimo de Dios para ser formados conforme a nuestra identidad real, conforme a la identidad restaurada, porque todo lo que dijiste sí suena bien, pero en la práctica algo está fallando. Sí, pero habrá que leerla en el contexto. A ver, el enemigo anda rondando como león rugiente, ¿sí? El enemigo anda rondando como león rugiente, pero la principal problemática que tenemos es nosotros mismos, es nuestra naturaleza tendiente al pecado, no es la concupiscencia, el hecho de haber, por ejemplo, de repente desarrollarnos en cauterización de conciencia, dureza de corazón, en religiosidad, e incluso por eso hablábamos en clases anteriores de mentiras que como cristianos hemos comprado al enemigo. Efectivamente, pero esa mentira es por no tener una renovación. Dice la palabra de Dios, renuévate en el espíritu de tu entendimiento. Ponte tú el casco, el yelmo de salvación, el escudo de la fe, el calzado del evangelio. O sea, hay una tarea que tenemos que hacer nosotros, porque la palabra de Dios dice que resiste al enemigo y él. Entonces el problema se centra en la identidad que nosotros debemos de desarrollar. La misma palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero hay elementos que nos impiden conectar con esa identidad. En parte es, y no en parte, pues es el pecado, mis hermanos, es el pecado, es la rebelión que se manifiesta en nuestros propios miembros. Tenemos que tener mucho cuidado con esa situación. Es el espíritu, es esa vida, nuevamente como acaba de mencionar, Jesús vino a restaurar, es al hombre de ese que no está de carne y de voluntad de hombre, ya como al principio, sino del espíritu. Sí. Esa simiente que es Cristo de nosotros nos da la capacidad de ser árboles de luz, y por el espíritu podemos hacer lo carnal, lo natural, Sí. que nos lleva al pecado. Pero si esa vida espiritual no la cuidamos o no crecemos o no entendemos que nuestra naturaleza ya no es carnal, hemos renacido en el espíritu a una vida nueva, no vamos a poder vivir lo que Dios tiene para nosotros. De hecho, Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley de mandamientos, sino a darle el cumplimiento correcto. Nos vino a enseñar que en lugar de darle el cumplimiento correcto por el espíritu. Se me viene a la mente y al corazón, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, la carne es débil. O sea, no podemos ignorar esa situación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, bueno, regresando al tema, tú puedes encontrar en Génesis, mira, tú puedes encontrar en Génesis para qué fuimos creados. E incluso tú puedes agarrar esto como un espejo, confrontarte, verte ahí qué tanto de eso estás desarrollando de acuerdo al propósito de Dios para la creación de tu persona. Así de simple. Y todos, sin excepción, tenemos áreas por atender. Garantizado. Pero así, todos sin excepción, tenemos ahí un rubro pendiente, una área por desarrollar, por perfeccionar, por llevar a la excelencia. Fíjate, incluso, déjenme les comento, hemos venido participando en la reformulación de los temarios de los cursos básicos de aquí de la iglesia, y ha sido bien complicado
Así se los comparto. Incluso llegar a un consenso de determinar, por ejemplo, ¿Dios de qué nos salva? ¿De qué? En parte, del infierno. ¿Dios de qué nos salva? En parte, de la muerte. De sufrir aquí en la tierra. A ver, a esta le dejamos tantito aquí. ¿De qué nos salva? De nosotros, sí. A ver, hay un error, de la ira venidera. Esa es una visión válida, parcial. Del pecado, la muerte y la condenación. Ok, a ver, lo sintetizaste muy bien. De la otra vez, del pecado, la muerte y la condenación. Si lo espiritualizamos, del pecado tiene que ver que nos salva de nosotros mismos, del pecado que se manifiesta en mí. ¿Cuándo? Hoy necesitas salvación para que tus miembros que se inclinan al pecado no se descontrolen y no te lleven como un caballo desbordado. Bueno, si tú lo analizas, a ver, hermanos, vámonos a hablarlo como va. En cada uno de nosotros hay un infiel en potencia, un asesino en potencia, un mentiroso en potencia, un chismoso en potencia, un ladrón, un malediciente, un soberbio. Ojo. Entonces la salvación también tiene que ver con las herramientas que Dios pone delante de nosotros para que al tener ese dominio propio, fíjate, ese dominio propio no tiene que ver finalmente con tener dominio propio, sino que al tener dominio propio podamos desarrollar la obra de Dios. O sea, es algo similar. A ver, ¿cuándo fue, se me viene a la mente para poner otro ejemplo, ¿cuándo fue más próspero la nación de Israel históricamente? ¿Cuándo qué? Cuando tuvieron paz. Cuando tuvieron paz. Si tú analizas la historia de los reyes, cuando tenían paz, era cuando tenían las condiciones para prosperar. Salomón es el ejemplo. Está bien, es correcto, pero a lo que yo voy es que a veces confundimos los fines o los medios con los fines. A ver, hay un pecado que se desarrolla en nosotros. Cuando nosotros, por medio del Espíritu Santo, los dones del Espíritu, cuando la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento se da en mi persona, entonces apenas estoy en condiciones de fructificar, de multiplicar, de ser un rey justo, un papá justo, un esposo justo, un patrón justo. O sea, no es la paz como fin, es la paz como base. ¿Sí me explico? O sea, la misma Génesis nos da la idea de, teniendo paz con Dios por medio de la obediencia a Adán y Eva, al mantenerse en obediencia sin comer el árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces apenas ahí tenían la plataforma. ¿Para qué? Para practicar, para llenar, para sojuzgar. ¿Sabes cómo iban a hacer todo eso mediante la obediencia a no comer el árbol del conocimiento del bien y del mal? Lo iban a hacer conforme al corazón de Dios. Dios estaba ahí mismo presente. ¿Sí o no? Entonces, a ver, la salvación tiene que ver con, nos salva del pecado. A ver, muy simple, ¿cómo alguien puede desarrollar una familia exitosa, un ministerio exitoso, una empresa exitosa, si está batallando con un pecado recurrente? No se puede. Y pudiéramos citar todas las palabras que quieras y que nueva criatura soy. Sí, no, pero en la práctica dice la palabra de Dios, y esto lo hemos dicho varias veces, que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. El poder que se desarrolla en el día a día, el poder que nosotros podemos ejecutar por medio del Espíritu Santo en nosotros.
Por eso hace 8 días hablábamos de que Dios quiera, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros nos podamos mover en los dones del Espíritu Santo. Fíjense, hasta hace 8 días lo decíamos así dibujado. Dios quiere que nos movamos en los dones del Espíritu Santo para fructificar aún en la vejez. ¿Sí? Esa es la voluntad. O sea, no es moverme en los dones y hacer un despliegue del poder del Espíritu Santo. No, ese no es el fin. Esa es la base para que yo fructifique. ¿Dónde? Pues en mi casa, en mi ministerio, con mi familia, para mandar a mis hijos al corazón de Dios, para ministrarles. ¿Sí me explico? Sí. O sea, a veces confundimos medios con fines, y por eso es bien importante entender lo que pasa en el huerto del Edén. En el huerto del Edén era: no coman de esto, obedezcan, mantengan la relación armoniosa conmigo, para que entonces, partiendo de eso, hagan todo eso. Eso fue verdaderamente el plan de Dios. Ese era el verdadero plan de Dios. Y Cristo también es, hermano, por eso es que Él vino a reconciliarnos, ¿no? A reconciliarnos con Él, para que nuevamente podamos tener ese poder, y como usted decía, con las armas espirituales, la palabra, lo que dice Efesios, fortalecidos en ese poder de su fuerza, sí, de su verdad, para poder entender. Entonces la salvación, fíjense, en términos generales, ya viéndolo, considerando esto, tiene que ver con reconciliarnos con Dios por medio de Cristo, reconciliados con Cristo, con Dios. Mediante Cristo tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Y apenas está la base, para hacer la obra que Él quiere que hagamos. Cuando nos salva de nuestro propio pecado, entonces por medio del Espíritu Santo hay un dominio propio, para que apenas contenido ese pecado podamos entonces ir por todas las demás canicas, ¿no? Y evidentemente, pues sí, eso va a tener repercusiones eternas de frente a la ira venidera, ¿sí o no? Al juicio eterno, a la condenación, pero eso no te vayas hasta allá, hermana, eso es hoy. Eso es hoy. Eso es hoy. Eso es hoy, porque el Señor quiere que eso ya lo empieces a desarrollar hoy en tu... Bueno, ¿interesante? Podemos decirlo así: las instrucciones positivas, los preceptos son las ordenanzas de bendición, y la prohibición es la ley moral de obediencia. Entonces, en el huerto del Edén había una ley moral de obediencia que permitía atender los preceptos positivos que eran de bendición. Díganme si todo lo que vimos allá atrás no era la verdadera bendición. De hecho, si lo analizas, todos queremos eso. Dentro y fuera de la iglesia, el pagano y el hijo de Dios, todos queremos eso. Fructificar, multiplicarnos, disfrutar de lo que Dios ha puesto a nuestras manos, reinar con Cristo. De hecho, para allá va la historia. Pero eso ya lo quiere el Señor. Entonces, no podemos ser demasiado místicos y aventar las bendiciones y la salvación hasta allá, el reino venidero, las cenas del Cordero. Sí, desde hoy, desde aquí, desde hoy, hoy, para que entonces yo pueda, fíjate, las primeras establecen el orden cósmico y social, los preceptos, por ahí lo habían dicho, ¿no? Tiene que ver con el trabajo, la procreación, la ecología, la cultura. Imagínate todo lo que se daba en ese huerto del Edén, cómo lo había pensado el Señor, que sus hijos influyeran en todo ese ámbito, manteniendo el orden correcto con el Señor, al no comer el árbol del huerto, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la segunda preservaba el orden espiritual, porque, fíjate, y otra vez aquí se da una ley que ya habíamos platicado. Si el Señor dice, te creé para que disfrutes y hagas todo esto, esta es la razón de tu existencia, pero manteniéndote en obediencia a esta única ley, porque a través de esta única ley, entonces te sujetas, te sometes al gran yo soy, al Padre,
al Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso, creación. Padre, Hijo. Mando, obedeces. No somos iguales, dice el Señor. De hecho, ¿cuál fue el pecado de la rebelión de Satanás? Igualarse a Él. Entonces la ley siempre va a tener como propósito marcar la diferencia entre el que está en el cielo y el que está en la tierra, el creador y el creado. Siempre, y eso sigue una secuencia permanente. El jefe es el que manda, el patrón, ¿sí o no? Si no puedes sujetarte a lo que el patrón, el dueño, el rey establece, no tienes respaldo moral para ejecutar tu propio señorío. Por eso les decía que ley del reino, la autoridad que Dios nos manda a ejecutar se basa en la sumisión a Él. Y la sumisión, en el peor de los casos, tiene que ver con: Señor, sí, yo te voy a obedecer, pero ahora dime a qué. Dime a qué, así, punto y coma, de primaria, de kinder, no lo entiendo. Dime clarito en mi día a día. Dímelo así, con peras y manzanas. Porque yo entiendo que tanto la ley moral como los preceptos forman la base del equilibrio original en el Edén. Dios gobierna por medio de su palabra, el hombre gobierna la creación bajo la autoridad divina, todo el cosmos se mantiene su equilibrio mientras esta jerarquía se respeta. Yo no sé si estás pensando lo mismo que yo, pero alguien seguro que sí. Somos miembros de un cuerpo y la cabeza es Cristo y Él mismo se sujeta al Padre. La misma línea, mi hermano. Salte de esa línea y pues ya valió chetos, dijera mi hija. Porque entonces, ¿cómo vas a reinar? ¿Cómo vas a ministrar? ¿Cómo vas a formar reyes? ¿Cómo vas a desarrollar tu señorío? ¿Cómo vas a fructificar? ¿Sí o no? Sí, así es. Ambas nos deja ver leyes del reino que si las podemos apropiar, hermano, tu vida va a cambiar. Ponte de pie, por favor. Padre Celestial, qué bueno eres, mi Dios. Qué bueno eres, Señor, por enseñarme esto, papi. Yo quiero más de ti. Yo quiero desarrollarme de acuerdo al propósito por el cual me creaste desde la eternidad y hasta la eternidad. Señor, yo puedo encontrar allí en el jardín del Edén tu voluntad para cada ser humano, mi Dios, y cómo esta fue trastocada por la desobediencia, por el pecado. Señor, ayúdame, Rey, me reconozco y me declaro incompetente por mí mismo para obedecer y para desarrollar los preceptos de vida que tú pones delante de mí, pero es tu Espíritu Santo en mí, Señor, que me va a ayudar a ir de victoria en victoria. Dice tu palabra, di el débil, fuerte soy. Dígalo fuerte, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy, porque el Señor está contigo. Él te va a ayudar, es su propósito. Él es el que está iniciando la obra en tu persona. Él la está continuando, Él la perfecciona. Señor, tú abres mis ojos, tú me dejas ver que mi vida tiene propósito, sentido, dirección. Tú, Señor, le has dado un propósito eterno a mi vida. Yo sé, mi Dios, que tú me vas a usar para ministrar de tu carácter a otras personas que hoy vagan sin sentido, sin rumbo, sin dirección, bendito Dios, pero yo te necesito, Padre. Quita de mí todo orgullo, toda soberbia, quita de mí todo engaño, Señor, quita de mí toda atadura, Padre Celestial, quita de nosotros, Señor, rompe todo yugo, toda cuerda, Padre, púdrela, mi Dios, rompe cerrojos, mi Dios, abre toda cadena, Señor. Padre Celestial, aún la creación gime por la manifestación gloriosa de tus hijos. Y aquí un puñado de ellos que yo sé que los vas a levantar y ellos verán la diferencia
que hay, Padre Celestial, de vivir, amado mío, conforme a la carne y de vivir conforme a tu Espíritu Santo, de acuerdo, amado mío, al plan original que está restaurando en nosotros por medio de nuestro Señor glorioso, nuestro Señor Jesucristo, al cual damos gloria, honra, alabanza y adoración. Bendito seas, Señor Jesús, bendito seas, bendigo tu nombre, bendiga mi ser todo tu santo nombre por siempre y para siempre. Padre, continúa hablando a nuestros corazones. Lleva a mis hermanos cada vez más profundo a tu corazón. Vean ahí, Señor, cuánto nos amas y todo lo que tú has hecho para que nosotros podamos tener estos elementos, tu palabra, tu Espíritu Santo, la obra de Cristo, mi Dios, podamos corresponderte con gratitud y con determinación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.